Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi gente querida, mi gente de YouTube. En esta ocasión nos acaban de traer este procesador de audio, un procesador de sonido, que lo usan mucho los sonidistas, los que tienen equipo de sonido, o Dicolay, como lo quieran llamar en su país. El cliente que me lo trajo me dijo que él lo conectó y botó humo adentro, que botó humo. Entonces, si botó humo, algo se quemó ahí adentro. Es una realidad. Vamos a destaparlo. Es un procesador Sonbarry de 24 bits. Mírenlo ahí donde lo dice. 24 bits. Mírenlo ahí, haciéndole paneo para que lo vean completamente bien. Miren el serial ahí, por si lo quieren buscar por internet. Es un USB DR48. Un procesador de muy buena calidad. Parece que es un procesador a 4 vías, porque ahí lo dice. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mi gente. Este es un procesador a 4 vías. Mírenlo ahí. D, C, B y A. Y miren cómo están todas las entradas ahí. Ya ustedes saben, mi gente, esto es Electrónica Cristo Viene. Denle like, compartan, suscríbanse al canal, comenten y vamos a destaparlo y continuamos. Bueno, miren ahí, mi gente, ya destapamos el procesador Sonbarry y como podemos darnos cuenta, sí hubo un problema. Miren, esa es la fuente o transformador, no sé cómo le llamen en su país o como ustedes decidan llamarle. Lamentablemente esta fuente se dañó, la electricidad. Mírenlo ahí. Tenemos que sacar esa fuente de ahí, o transformador. Es un transformador toroidal, ese es su nombre real, transformador toroidal. Ese transformador toroidal trabaja con varios voltajes. Miren el zócalo ahí. Cada dos líneas en este zócalo, vamos a llamarle zócalo. Mírenlo ahí, dos blancos, un amarillo y un naranja, un negro, un naranja y un amarillo. Cada par de esos cables lleva corriente, lleva un voltaje diferente hacia la tarjeta madre del procesador. Mírenlo ahí. Vamos a revisar todos estos diodos que están por aquí, principalmente ese grande, que es por donde entra la corriente principal. Luego revisaremos esos diodos pequeños y continuamos. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbase al canal, comente. Estamos demostrando que cada vez le subimos un video diferente. Ya hicimos un video haciendo el cajón de bajo con la primera parte. Estábamos en proceso y prontamente vamos a subir la segunda parte del subwoofer del bajo de 18 pulgadas. Denle like, comparta, suscríbase y continuamos. Bueno, mi gente, no tenemos el transformador está quemado, como le pudimos mostrar. Es un transformador que lleva varios voltajes. Vamos a ver si lo pueden ver ahí, si la pueden enfocar bien la cámara. Pero dice que los cables amarillos, yellow en inglés es amarillo, dice que son 17.8 cada uno. El negro de tierra, 0 voltios. Y los naranjas dice que son de 9.8 voltios cada uno. Vamos a dejarlo ahí porque no tenemos el transformador. Cuando tengamos el transformador, entonces subimos la otra parte del video del procesador. Ya ustedes saben, mi gente, denle like, comparta, suscríbase al canal y pasen muy buena tarde. Dios les bendiga.